Hola, bienvenidos a su programa Odontología para Todos. Yo soy Luis Fernando Treviño y vamos a continuar con el programa de la semana pasada, que estaba muy interesante y no alcanzamos a terminar el tema. ¿Cuál fue el tema? Estábamos dando consejos acerca de lo que deben de hacer los padres para mejorar su experiencia con el odontopediatra o con el dentista. Vimos, y para esto nos dio varios consejos, un especialista, ahorita la vamos a presentar de nuevo, y es la doctora Daniela Gurrola Ruiz, Zaira Daniela. Yo la conozco como Dani, y bueno, pues Dani nos estaba dando algunos consejos para los papás, que obviamente yo estoy seguro que ustedes quieren mejorar la consulta de sus hijos. Los consejos que diste la semana pasada, Dani, fue acerca de antes de la consulta. Y nos quedamos, por falta de tiempo, en los consejos durante el proceso de la consulta. Así es. Pues bienvenida una vez más, Dani. Gracias, gracias. Pues sí, creo que hay muchas cosas que los papás a veces por ignorancia, porque no tenemos esa costumbre, cometemos cuando llevamos a los niños a consulta. Ya vimos los que hay que hacer antes de llegar a la consulta. Ahora vamos a retomar un poquito los 2, 3 que dimos y todos los que nos faltan de lo que tienen que hacer los papás durante la consulta. Y decíamos que es muy importante que el papá le ceda al odontólogo como la autoridad en el momento de la consulta. Ellos seguirán mandando en su casa y seguirán todo, pero durante la consulta es muy importante que le ceda un poquito la autoridad a los papás para que el papá, primero que esté tranquilo y después para que el niño sepa que vamos a hacerle algo, que vamos a estar bien, pero si el papá nos da permiso de entablar una comunicación y un vínculo con el niño. Para eso el papá debe de dejar de dar las órdenes, ¿sí? Cuando nosotros estamos hablando con un niño y el niño nos dice, estamos trabajando y yo le digo al niño, abre, y el papá no nos ha cedido todavía ese poder, por decirlo de alguna manera. Él les repite, que abras, te está diciendo Abre, mi hijo. sí, Ajá. y entonces el niño está esperando que el papá le diga que abra para él abrir, o sea, ese es el permiso que él necesita y esa es la indicación que él necesita del papá, no del odontopediatra. Entonces, necesitamos que los papás no les hablen a los niños. Muchas veces les hacemos señas así de, cállese, o sea, yo aquí ahorita mando. Por lo general esto se los explicamos a los papás cuando llegan a la consulta, pero a veces no nos dan chance y siguen ellos hablando y siguen dando ellos las órdenes. Entonces es a veces hasta un poquito peligroso para los niños porque si el niño me empieza a cerrar, yo necesito decirle, abre. Y en ese momento que él abre, yo me voy a, yo puedo sacar la pieza, puedo detener el tratamiento. Pero si yo le digo abre y el niño voltea a ver al papá y luego el papá de aquí a que... Se pierden muy segundos muy, importantes. muy importantes, ¿sí? Sí. Entonces, esa es una de las cosas que nosotros les pedimos mucho a los papás, que nos ayuden con este tipo de cosas. Otra cosa es, bueno, obviamente que no les hablen, que nos dejen un poquito y que no les hablen de, te van a inyectar, mira, nada más te van a echar agua, nada más te van a poner, no, o sea, nosotros tenemos una forma especial de ir explicándoles a los pacientes para eliminar ese miedo que ellos puedan tener, ¿sí? Y que no les hablen tampoco de cuando yo intento hacer algo con el niño, como por ejemplo, cuando él llega yo le pregunto su nombre y la mamá dice, se llama Juan. Y luego, no señora, no le estoy preguntando a usted cómo se llama su niño, sino yo quiero hacer un vínculo con ese niño. Entonces es, ¿cómo te llamas? Y el niño ya va a decir, bueno, pues por lo menos nos vamos conociendo, ¿eh? ¿Y en qué escuela estás? ¿Y cómo se llama tu maestra? ¿Y cómo se llaman, o sea, tus amiguitos? Y a veces están chiquitos y cómo se llama la niña de tu escuela y Dime cosas una así. cosa, Dani, ¿es por este motivo que a veces los papás es mejor que queden afuera de la consulta y que pase solo el niño? Sí. Este es uno de los motivos, Es digamos, uno ¿no? de los motivos. Mira, los papás tienen mucha angustia y también esto de cómo hacer las consultas agradables tanto para el niño como para los papás. Una de las cosas importantes es que el papá entra a la consulta, yo no tengo problema porque entren, entonces entran a la consulta. Mientras el papá nos ayude adentro, el papá puede estar ahí 1, 2, 3, 4 consultas. Por lo general, en mi consulta, el papá entra una vez,
La primera, que es cuando yo tengo algunos datos. La segunda, que es cuando empezamos a trabajar para que el papá vea que no estamos haciendo nada. Y la tercera, el niño ya no quiere que entren, porque a veces el papá nos roba la atención de lo que estamos haciendo. Yo cuando estoy trabajando estoy platicando con el niño para que no esté oyendo la pieza de mano y para que no esté imaginando tantas cosas que le puedo estar haciendo. Estoy platicando, pero de repente el papá, oiga, y la siguiente cita le va a hacer... Entonces, yo me tengo que quitar de aquí de estar atendiendo al niño para contestarle al papá. Por eso a veces preferimos que los papás estén fuera. Fíjate que a mí me sucede mucho, pues yo atiendo adolescentes, no tanto niños a lo mejor, porque pues la especialidad de ortodoncia básicamente comienza a cierta edad. Y a mí cuando pasan los papás, pues yo soy muy platicador, Dani, tú sabes. Entonces, Sí. los papás, los niños o los adolescentes, les molesta que pase el papá y hasta le dicen, ay no mamá, ya no te vuelvo a traer porque platicas mucho con el doctor. Entonces también le estamos restando atención al tratamiento, que es a lo que van. Y aparte, bueno, por ejemplo, los papás, otra de las cosas es que yo les pido, no los regañen, no regañen a su niño aquí en el dentista. O sea, los consultorios de los odontopediatras tienen una estructura especial y la verdad yo creo que sí cuando ponemos una unidad y un aparato nuevo decimos, ay, que no lo agarren los niños. Pero están hechos para que los puedan tocar a lo mejor. O sea, el niño se siente más seguro si él toca, si él ve, si él siente. Entonces eso nos va a ayudar. Y entonces el niño de repente se levanta y quiere agarrar agua o quiere hacer algo y el papá, no hagas, no toques, no esto, y el niño se empieza a cohibir. Entonces no hay ningún problema porque lo hagan. Entonces yo les digo a los papás, déjenlo, o sea, no lo regañe, estamos bien, ¿verdad? Esa es una de las cosas. Con los adolescentes, que también a veces vemos los odontopediatras, la cosa es a veces peor con los papás ahí, porque, doctora, no se lava los dientes. Te está dando el chisme. Me está dando el chisme y el pobre se está aquí como, ay, mamá, ¿cómo a qué horas te como sales? si uno no se diera sí, cuenta. como si uno no se diera cuenta. Porque tiene toda la encía inflamada y entonces uno se da cuenta perfectamente que no se lava los dientes. No es necesario que nos pasen la información esa. Entonces, eso es lo que pasa. Por eso, o sea, es muy particular con cada paciente cuando entra o cuando no entra el papá. Por ejemplo, yo no me gusta que entren las tías ni las abuelitas, porque son más bravas que las mamás y que los papás. Sabes que las tías y las abuelitas son sobreprotectoras, Sí. querendonas, cariñosas, y obviamente pues los papás a veces son un poquito más estrictos, pero las abuelitas a veces, pues sí, o sea, ay, el querubino, no le vayas a hacer daño, y entonces sí son un poquito más, más difícil, Sí, ¿verdad? y ese es otro de los consejos que les damos a los papás. Si alguien más los va a traer las siguientes citas, platíquenle qué es lo que deben de hacer. Lo que yo le estoy platicando ahorita de no grite, no lo mande, deje que yo interactúe con el niño, también platíqueselo a la mamá o a la abuelita, digo a la tía o a la abuelita, para que vayamos y no perdamos otra cita con ellos, ¿verdad? Fíjate que también no tomarlo a mal cuando no los permites pasar a la consulta. Porque hay algunas personas, algunos padres que lo toman a mal y dicen, esa doctora no me deja pasar con el niño. Sí. Yo he escuchado muchas quejas de muchos, y yo nada más veo y digo, bueno, pues, ¿qué hace uno? Y ahí incluso, no, dejé de ir con este doctor porque no me deja pasar. Y entonces digo, bueno, deben de tener plena confianza, ¿no? Sí, mira, hay odontopediatras que no, o dentistas en general, que llega el papá y no entra el niño, porque para ellos su estilo de trabajar se sienten más cómodos sin que esté ahí el papá o la mamá. Pero habemos, te digo, yo les comentaba la vez pasada, o sea, yo no tengo ningún problema en que entren. Y entonces entran la primera vez y bueno, ahí sí hay un poquito más de interacción con los papás porque qué tiene, qué le duele, cosas así. La segunda vez empezamos a trabajar y los papás se dan cuenta de lo que nosotros estamos haciendo. Y muchas veces, por ejemplo, el papá dice, oiga, ni siquiera se dio cuenta cuando lo inyectó y lo anestesió. De eso se trata. Para eso nos echamos unos añitos estudiando, para que el niño no se dé cuenta también.
y el papá ya se siente más tranquilo. La tercera vez, el niño, yo procuro que ya el niño entre solo, si hay las condiciones entra solo, y los papás que se queden afuera. Pero el papá ya vio cómo trabajamos, qué es lo que hacemos y se queda más tranquilo. Si quiere entrar, puede entrar, a menos de que el niño se esté portando mal y entonces empieza nuestro juego. ¿Te portas bien? Está tu papá aquí sentado. ¿Te portas mal? Tu papá está allá afuera. ¿Te portas bien? Que entre el papá. Vuelve a llorar, que salga el papá. Vuelve a portarse bien, entre el papá. Y es un juego hasta que el niño se da cuenta de que no le pasa nada y entonces calmamos su ansiedad, calmamos sus nervios y entonces está más a gusto en la consulta. Y a veces los papás están allá afuera en la sala de espera escuchando a su hijo adentro llorar y están pues Es mucha angustia para los preocupados, papás. sí. Es mucha angustia y entonces en ese momento nosotros le decimos al papá, venga, pásele un ratito. Y el papá ve que no estamos haciendo nada, a veces les ponemos la pieza de mano. Tenemos en el programa Odontología para Todos a una especialista en odontología infantil. Estamos platicando con la doctora Zaira Daniela Gurrola Ruiz acerca de consejos que se les debe dar a los padres de los niños para que tengan una mejor experiencia. Y bueno, pues nos quedamos en los consejos durante el proceso de la consulta, Dani. Okay. ¿Y qué otros consejos le darías tú a los papás, o en este caso incluso a veces los lleva la abuelita o la tía o algún familiar? Bueno, yo creo que es muy, muy importante que cuando nosotros, los papás sobre todo, cuando llevan al niño y le dicen, si te portas bien, te voy a comprar una nieve o te voy a comprar unas galletas o un carrito o lo que sea, que se fijen muy bien lo que están prometiendo, porque hay que cumplírselo al niño. Si se porta bien, se lo cumplimos. Pero también, si el niño no cumple, también no hay que darle el premio. Y eso nos ayuda a nosotros mucho porque el niño va, o sea, a veces va queriendo ir, no siempre prometerle sobre todo, o sea, no condicionarle su ida al dentista con un premio. Es como no le condicionas, si te cortas el cabello te voy a llevar Porque al es parque. algo que debe O de sea, ser es en algo que debe determinado de ser, momento ajá. natural. Sí, debemos de hacer ese hábito con los niños de ir al dentista. Y otra cosa es que yo les pido mucho a los papás, finjan un poquito. ¿En qué sentido, Dani? ¿En qué sentido? A muchos de nosotros nos tocó no tener una muy buena experiencia con los niños, con el dentista, perdón. Y entonces tenemos miedo de ir al dentista. Sí, y es en la infancia donde se crea esta fijación y esta mala experiencia. Así es. Y entonces, cuando nosotros le estamos pidiendo al papá que finja es, tus miedos, déjalos afuera. Si vas a entrar, déjalos afuera, porque si el papá está así, ¿y qué le van a hacer? Oiga, y le va a doler. Ay, escucho al niño que sí, llora. ay, pobre de mi Ay. criatura, etcétera. Entonces el niño dice, puedo aquí llorar. Sí, entonces ese es algo que nosotros... Yo le llamo eso manipulación. Sí. Y los niños tienen una capacidad de manipulación enorme, enorme. Y mi papá decía, te está tomando la medida. O sea, ninguno de ustedes me va a tomar la medida, pero claro que se la tomábamos. O sea, sí, claro nosotros que sabemos sí. por dónde llegar. ¿Verdad? Sí, sí, los niños tienen esa capacidad. Entonces, el papá, por ejemplo, a veces el niño está llorando y el papá, siempre les digo a los papás cuando iniciamos los tratamientos, yo puedo atender a su niño sin anestesia general, sin llevar a otro nivel la odontología, mientras usted me ayude y no me levante al niño de la unidad dental donde trabajamos. Porque si el niño llora y el papá le cree, o sea, el niño puede llorar por 3 cosas. Por miedo, por berrinche y por ansiedad. Y por dolor, perdón. Entonces, cuando es por dolor, nosotros sabemos identificarlo, pero también sabemos identificar cuando es por berrinche. Y cuando el papá me levanta al niño por berrinche, el niño sabe que a mí me puede ganar. Sí. Que me va a ganar, que si llora más fuerte, el papá lo va a levantar más rápido. Y ahí, si nosotros seguimos atendiéndolo, entonces podemos lastimar al niño. Entonces ahí es donde les pedimos a los papás, finjan que todo es muy bonito con el odontólogo, aunque a ustedes no les haya tocado la mejor de las experiencias, pero a lo mejor no hacer sí. comentarios negativos de su experiencia. Si tuvieran una mala experiencia, pues no, o sea, no comentarlo previo a una consulta, porque entonces los predisponen. Sí, entonces pues esos serían
uno de los principales consejos que les damos a los papás durante el tratamiento del niño, cuando estamos trabajando con el niño. Bueno, y ahora vamos, ¿qué consejos les darías para después de la consulta? Mira, por lo general el papá sabe lo que le vamos a hacer en la siguiente sesión al niño. Ajá. Entonces, nosotros le decimos, no le anticipe lo que nosotros vamos a hacer. No vuelva a anticiparle lo que nosotros vamos a hacer, porque entonces el niño va predispuesto. Yo les comentaba, el 95, 96% de mis pacientes no se da cuenta de que los anestesias. Entonces, no les platiques, no les anticipes lo que va a haber en su próxima consulta. Yo les digo a los papás también, no les estén recordando la semana que entra vamos a ir al dentista, la semana que entra vamos a ir al dentista. Entonces, que lo tomaran como un premio. Sí. Bueno, vean el programa anterior, consulten el canal de YouTube, Clínica de Ortodoncia Avanzada, y busquen este programa. La verdad, los consejos están muy buenos, son excelentes. Todos deberíamos de tomarnos el tiempo para llevar a cabo estos consejos y les aseguro que van a mejorar mucho la experiencia futura de sus hijos en el establecimiento del vínculo entre el odontólogo y el paciente. Entonces, perdón, estábamos en esto, de que no hay que amenazar, en que no hay que dar las malas experiencias, en que el papá también, pues, así como previo a ir a la consulta, también debe de haber algunos consejitos después. Y es precisamente ese que decíamos, no anticipar lo que va a haber. O sea, en la próxima te van a poner una corona. Y el niño, pues, ¿por qué va? Y te van a hacer una resina y una endodoncia o una pulpectomía, ¿verdad? Que le dicen, luego los papás le dicen endodoncias. Y entonces el niño pues dice, todo eso, o sea, yo no quiero ir tanto tiempo. Cosas así. Entonces no echemos a volar la imaginación tanto del niño en ese momento. Otra de las cosas muy importantes es, cuando nosotros salimos, el niño sale, por lo general, tuvimos una buena experiencia con él, lo trabajamos, le pusimos una corona, etcétera, no lloró, y sale. Abrimos la puerta del operatorio, sale y ahí está la mamá y lo primero que le dice, ¿te dolió? ¿Qué te hizo? ¿Qué te hizo? ¿Te dolió? Entonces el niño dice, bueno, pues no me dolió, pero a lo mejor me puede doler y empieza a crear miedos. Entonces después no le pregunten qué le dolió, son palabras que no usamos en el consultorio odontopediátrico. ¿Qué es lo que podemos hacer? O sea, ¿qué te hicieron? ¿Cómo te sentiste? O sea, cambiar esa palabra de dolor, que no la fije, que no la relaciones. Que no se centre en eso. Y que no la relaciones el tratamiento de odontología con dolor, porque ya no es así. Antes sí teníamos eso, pero ahora ya no. Entonces, eso es lo que nosotros les pedimos a veces a los papás. Oye, las abuelitas son peor, ¿eh? Porque las abuelitas abrazan al niño y luego como si, o sea, no sé, como si hubiera sido algo así como que, ay, y lo agarran y pobre mi hijo que te hizo ese doctor que está allá adentro. Entonces digo, eso es, yo creo que muy malo, o sea, es malo. Yo creo que más bien debe de ser algo así como más natural, ¿no? Una experiencia más natural. Nada más que eso es lo natural de las abuelas. ¿Tú crees? Sí, las abuelas son sobreprotectoras, a ellas no les toca en este momento educar ni rectificar la vida de los nietos. Eso es verdad. Entonces, es verdad. Ellas, esa es su naturaleza, y entonces sí a veces sale y lo apapacha, y entonces el niño a veces hasta empieza a llorar porque la abuelita tiene tanta emoción y él dice, yo creo que me debió de haber dolido o algo, entonces voy a llorar también. Y hacen un conjunto ahí, pero pues bueno, a veces ahora con este ritmo de vida les toca a las abuelas hacer esto. Sí, y más. Y más. Entonces, pues también nada más a veces tenemos que platicar un poquito con las abuelas y también invitarlas a pasar y ver que no les pasa nada a sus criaturitas del Señor, Muy ¿verdad? bien. Y algo muy importante para después de las consultas es el ejemplo. Qué padre, a ver, háblanos del ejemplo. El ejemplo que tienen que dar los papás. Todo lo que aprenden los niños, la mejor manera de aprenderlo es con el ejemplo. Nosotros ya tuvimos, a lo mejor en el consultorio, un niño que tuvo que ir porque teníamos que quitarle caries, porque se fracturó un diente, por lo que sea, porque ya le dolía. Pero mira, desde los hábitos de higiene, pues qué padre que te vean cepillándote los dientes. Entonces, si de repente te estás cepillando los dientes, la encía,
la lengua y entra tu hijo al baño mientras tú estás en el lavabo, qué padre, o sea, esos Y lo momentos. quieren hacer. Sí, ¿Sí? Entonces, por ejemplo, nosotros les enseñamos a los niños a lavarse los dientes cuando llegan a la consulta, cómo agarrar el cepillo, cómo va, qué orden tienen que llevar, y dependiendo la edad, como ya lo habíamos platicado en algún otro programa, es la forma en que se van a cepillar los dientes. Y entonces, cuando salen, yo les digo a los papás, cuando estamos ahí platicando de los papás, el niño y yo, de lo que hicimos y todo eso, le digo, y Juan les va a enseñar a ustedes a lavarse los dientes. Entonces, dense ese tiempo con su niño, que él les explique, porque obviamente cuando nosotros aprendemos y hacemos y enseñamos, nos queda muy, muy fijado. Entonces, vamos a aprenderlo mejor. Entonces, el niño ya aprendió, ya le dijimos cómo. A lo mejor no tiene la mejor de las técnicas, pero ya va empezando a tener una idea. Pero en el momento en que él les tiene que enseñar a los papás a cepillarse los dientes, va a ser lo mejor que él puede para enseñarles a los papás a lavarse los dientes. Y esto el niño, o sea, aparte de, imagínate la experiencia que tiene el niño de que yo le estoy enseñando algo a mis papás. Ellos me sí. enseñan, pero ahora Yo que estoy sí, chico, les a estoy, mis papás. yo sí sé lavarme los dientes y ellos no. Ujú. Por eso ellos tienen caries. Y luego van y te dicen, es que mi papá tiene gusanos en la boca. Obviamente son demasiado chismosos, ¿va? Entonces Te dicen son, todo de sí, sus te papás. dicen todo de sus papás. Entonces ese es algo muy, muy importante, o sea, el ejemplo, y después cepillárnoslos con los hijos y decirle, oye, ya no me acuerdo cómo es, vuélveme a decir. Es muy, muy importante. Y otra de las cosas después del tratamiento, cuando acabamos y todo eso, llevarlos a sus consultas si todavía no acabamos. A veces quitamos el dolor y ya se quitó el dolor y ya no vuelvo. Entonces dejamos a medias el tratamiento y bueno, eso es para mal del niño. Y la otra es, Es decir, tienen que ir a sus consultas periódicas. y después regresar a sus consultas periódicas por lo menos cada 6 meses con los niños. Muy bien. Estos consejos son súper básicos. Y en el programa anterior hablamos acerca de todo esto y queríamos complementarlo para que ustedes lo implementen por el beneficio de sus hijos. Este ha sido su programa Odontología para Todos. Espero que les haya agradado y recuerden, suscríbanse al canal Clínica de Ortodoncia Avanzada. Así aparece en YouTube y encontrarán estos temas y otros más que muy seguramente van a ser de su agrado. Hasta la próxima. Gracias.